que estamos viendo y la polución ambiental es gravísima en países tan industrializados que están a veces en nuestro país. Con mucho orgullo decimos el cielo azul de América. Y eso es verdad, pero no tanto así en ciudades grandísimamente densas, pobladas, con mucha fábrica. Entonces, la polución ambiental ha provocado la neumoconosis tremendamente, ¿sí?, hiperreactiva, sobre todo a gente bien predispuesta, que es otro factor ¿no?, de riesgo notorio, la hiperreactividad bronquial. No tienen todos, hay otros que unos cuantos cigarros fuman y ya están con bronquitis crónica, hay otros que fuman una cajetilla y tienen un adecuado soporte frente al tóxico, en este caso el tabaco. A eso me refiero con hiperreactividad bronquial. El estado nutricional y el alcoholismo son otras dos entidades muy notorias que debilitan todo el mecanismo mecánico, ¿no?, inmunológico, ¿sí?, inmune de todo el aparato respiratorio. Lo hemos visto con ustedes en toda la parte de fisiología del aparato respiratorio. No modificables, obviamente, en la edad adulta y en la tercera edad, probablemente porque ya han deterioradose multitud, ¿no?, de los mecanismos defensivos y sobre todo en el varón, hablando de sexo, es mayor el hábito de fumar, ¿sí? Entonces, parece que la edad mayor y el sexo masculino son también aspectos que hay que tomar muy en cuenta para el EPOC. Un déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enzima cuyo déficit incluye aquella defensa pertinaz contra las proteasas, que son factores que determinan la generación, ¿sí?, del enfisema. Entonces, esta deficiencia de alfa-1 antitripsina explica cómo en algunos individuos, ¿sí?, se provoca enfisema sin que hayan fumado un solo cigarrillo. La predisposición familiar, lo propio. Entonces, todos estos aspectos son EPOC, ¿sí? Vale la pena que uno lo tenga en la mente cuando uno está confeccionando o haciéndose la noticia de la historia clínica de un paciente para ver si lo vamos a catalogar como un EPOC. La fisiopatología que hay en la misma para cada uno de ellos, ¿sí?, son el aumento de la resistencia al flujo, porque como hay una gran reactividad bronquial en todito el árbol bronquial, sí, hay un proceso inflamatorio, hay edema de la mucosa bronquial, obviamente eso determina disminución del lumen y por lo tanto mayor obstáculo no tanto a la entrada, ¿sí?, pero sí tremendamente pertinaz a la salida. Hay aumento de la resistencia, sobre todo al flujo expiratorio, no tanto hacia el flujo inspiratorio. Obviamente esa resistencia al flujo hace que la expiración dure más, muchísimo más. Y ese desgaste continuo, esa temporalidad mayor del proceso expiratorio, de la fase expiratoria, va debilitando las estructuras de la elasticidad pulmonar, de las fibras de colágeno, de elastina, y determinando un deterioro de la elastance pulmonar. Hay alteraciones del intercambio gaseoso en el EPOC, obviamente por alteración a nivel del alveolo y sobre todo por esa sobredistensibilidad, por esa dificultad expiratoria de salir del aire y obviamente sí, una vasoconstricción en el circuito arterial pulmonar, que dificulta cambios, ¿no?, entre el alveolo y el capilar y determinando
alteraciones del intercambio gaseoso. Obviamente va a haber zonas en el pulmón del EPOG, zonas que van a estar hipoventiladas y hiperventiladas, de acuerdo a la zona donde esté mayor el proceso inflamatorio. Alteraciones en la mecánica ventilatoria, evidentemente hay fácil pasaje inspiratorio, pero difícil pasaje expiratorio, hay una gran retención aérea. Y eso determina fenómenos de hipoventilación, hipodifusión a veces, y a veces también hipoxemia, hipercapnia como el resultante de la bioquímica de los gases sanguíneos en sangre. Alteraciones hemodinámicas casi siempre como hay una hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Obviamente la arteria pulmonar y todas sus ramas, ¿sí?, van a estar en un ambiente hipóxico y obviamente por naturaleza el ambiente hipóxico determina vasoconstricción de todas las arterias y capilares pulmonares. Eso. Además, el EPOG, aparte de ser individuos ya mayores los que llegan a tener EPOG, aunque también se ha visto en algunos jóvenes por la déficit de alfa-1 antitripsina, pero mayormente ataca más a los mayores, como lo había comentado. La respuesta al ejercicio obviamente es menor que en un individuo normal. El EPOG, entonces, ¿qué provoca? Retención aérea. Y eso se traduce en la espirometría. Si medimos los volúmenes y capacidades pulmonares, van a estar aumentadísimos. El volumen de reserva respiratoria, ¿sí?, el volumen corriente, toda la capacidad pulmonar, inspiratoria, expiratoria, van a estar, ¿sí?, completamente aumentadas. Es un pulmón retentivo que ha hecho, sí, fácil inspiración, pero dificultosa expiración, con una retención aérea, determinando un agrandamiento en los diámetros antero-posterior, supero-inferior, lateral del pulmón. Obviamente ese agrandamiento pertinaz de la caja torácica en los 3 diámetros va a dañar pues al soporte elástico de todo el parénquima pulmonar. Tú sabes que está constituido por fibras de elastina, fibras de colágeno, sí, que se van a debilitar. Es como un elástico en una ropa cualquiera que tengamos. Si todo el tiempo está estirado, ese elástico se va a dañar. Además, en el EPOG va a haber por esa retención un aumento de la distensión pulmonar, de la compliance pulmonar. Por eso son síndromes de sobredistensión pulmonar. Son individuos con un tórax agrandado, con edema de la mucosa bronquial, que también está disminuyendo el lumen, más que todo expiratorio, resistencia al flujo expiratorio, menor elasticidad, broncoconstricción y menor unidades que hagan un vaciado lento y que una inadecuada perfusión, perdón, más que perfusión, un inadecuado intercambio de gases. El sujeto, hasta lo he dibujado con morado, el sujeto va a estar cianótico, para acordarme didácticamente aquí en esta figura, va a estar morado, va a estar disneico, va a estar el individuo con EPOG, va a estar sobredistendido. Es un señor que va a estar con frecuencia respiratoria aumentada, o sea, taquipneico, disneico, cianótico, sí, con hambre de aire, a veces angustiado, sí, por no saciarse con el aire, siempre va a estar con hambre de aire todo el tiempo. Eso genera mucha angustia. Van a estar activados siempre los músculos inspiratorios, sobre todo expiratorios, los internos, los músculos, sobre todo expiratorios, con el aplanamiento del diafragma y el tórax en tonel. Esa es más o menos en forma concisa lo que te puedo comentar del cuadro clínico de un paciente con EPOG. Este EPOG con el tiempo va a ser
alteraciones hemodinámicas, o sea, alteraciones ya en el corazón. ¿Cuáles son esas alteraciones? Van a provocar vasoconstricción, vasoconstricción en todo el territorio de la arteria pulmonar. Tú sabes que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y como está yendo por toda la estructura alveolar, bronquioalveolar, ¿sí? Que está agrandadísima y no hay un adecuado intercambio de gases, obviamente este aumento hipertensivo en la arteria pulmonar va a determinar un aumento de la postcarga del ventrículo derecho. Al final, ¿qué es eso? Si vamos a definición de EPOG, de core pulmonale, el core pulmonar es la presencia de una neumopatía, en este caso el EPOG. Segundo, ¿sí? La hipertensión arterial pulmonar, que aquí está. Y tercero, la falla cardíaca derecha, en este caso. A eso se conoce con el nombre de core pulmonar, que lo vamos a ver al final del capítulo de alteraciones obstructivas y restrictivas. Obviamente, como va a haber una inadecuado intercambio de gases, va a haber hipoxemia, hipercapnia. Eso va a generar, sí, un estímulo a la mayor reactividad, ¿no?, de glóbulos rojos. Va a ocasionar poliglobulia, sí, ya sea individuos, incluso aquellos que viven a nivel del mar, peor aquellos que viven en ciudades de altura como es Bolivia. El EPOG entonces va a generar hipoxia alveolar y con el tiempo se va a alterar no solo la función ventricular derecha, también la función ventricular izquierda. Esas son, el individuo ya va a ser una falla cardiorrespiratoria. Falla cardiorrespiratoria. Muy bien, una vez que magistralmente te he explicado lo que es EPOG, ahora sí podemos con toda suficiencia de poder intentar definir lo que es bronquitis crónica. Casi siempre está relacionada, como te he dicho, al enfisema. Es un síndrome que causa excesiva producción de moco. El individuo con bronquitis crónica, pero elimina, creo, toneladas de moco. Bueno, es una forma exagerada de decirte que hay una hiperproducción de un moco verdoso, tenso. A veces, cuando está hidratado el paciente, bueno, hay más moco del que habitualmente elimina. Y cuando está deshidratado, pues es un moco muy casi seco, con facilidad de provocar tapones. Producción de moco en todo el árbol bronquial, con tos y expectoración casi a diario. Te darás cuenta que aquí la tos va a ser siempre un mecanismo defensivo que no conviene quitar, porque es la única que nos va a permitir el vaciar ese moco, ¿no?, hiperproductivo, casi a diario. Y si es más de 3 meses en un año, en 2 años seguidos, ese es el diagnóstico de bronquitis crónica. Tos con expectoración abundante, por casi a diario, por más de 3 meses en el año, en 2 años seguidos, hacen el diagnóstico según la Organización Mundial de la Salud de bronquitis crónica. Ahí tienes, está bien caracterizado y descrito la definición de un paciente con bronquitis crónica. Casi siempre las causas o factores de riesgo o se puede decir los determinantes que van a provocar la bronquitis crónica, pues diremos que el humo del cigarrillo, el primero, ¿no? Ya te he mencionado la polución atmosférica, también te lo he mencionado, la infección descendente, sobre todo aquellos sujetos con tendencia frecuentísima de tener procesos de faringitis, faringoamigdalitis. La exposición ocupacional, gente que trabaja en lugares sin tener un adecuado resguardo, ¿sí?, adecuado resguardo de máscaras, ¿sí?, que le protejan el ingreso del aire o la atmósfera contaminada en fábricas, por ejemplo, la de cemento, por citarte algo. Más individuos que tengan gran predisposición personal, por sensibilidad o broncoreactividad incrementada,
que tengan antecedentes alérgicos o trastornos inmunológicos y vivan en un clima a veces frío. Mira, son muchos los factores que a veces son concurrentes para determinar una inflamación bronquial. Y lo que te he definido, bronquitis crónica, individuos que casi a diario están produciendo tos, ¿no? Moco abundante por más de 3 meses en 2 años seguidos. Ahí tienes el diagnóstico de bronquitis crónica. Ahora, los cambios fisiopatológicos casi siempre van a determinar en este individuo con bronquitis crónica que tenga una mayor inflamación bronquial, que ha provocado edema de la mucosa bronquial y ha provocado disminución del diámetro bronquial en general. Eso provocó una resistencia en la vía aérea, sobre todo a la salida, y provocando atrapamiento aéreo. Esto puede ir, este atrapamiento aéreo a veces puede destrozar algunos tabiques interalveolares y provocar enfisema. Entonces, la bronquitis crónica puede ir pertinazmente sola o acompañada, mal acompañada de la enfisema. Con el tiempo, la bronquitis crónica, te lo he demostrado en fenómenos evolutivos del EPOC, ¿sí? Que puede ser trastornos hemodinámicos de llevar a una falla cardíaca, a un core pulmonar. Y todo el mundo sabe que el tabaco, ¿sí? Asocias tú, nada más hablas de tabaquismo y asocias en tu mente, por cultura general, incluso sin ser médico, que el tabaco provoca cáncer. Displasia celular provoca a nivel del epitelio, hay zonas ya de metaplasia, displasia, y hablar metaplasia, displasia en anatomía patológica que han debido comentar, es casi seguro viraje a cáncer. Muy bien, en la bronquitis crónica, la inflamación de las vías aéreas de mayor y menor calibre, incluso las de al final del calibre bronquial, casi hasta llegar casi al alveolo, van a tener un proceso inflamatorio tremendo, donde van a estar disminuidos los macrófagos alveolares, van a estar disminuido la función del epitelio ciliar, ¿sí? Escalador, va a haber por el proceso inflamatorio gran producción de moco, que va a disminuir además mucho más, ¿no?, el diámetro bronquial y va a provocar alteración, resistencia a la salida, sobre todo del aire. Puede incluso llegar a establecerse fenómenos inflamatorios que, si se contaminan con bacterias, hacer infecciones. Obviamente el individuo con bronquitis crónica es aquel señor que tiene un tórax entonel con tiraje, cornaje, si tú las escuchas, tiene estertores por la presencia de moco diseminado, sobre todo abundante, de predominio en hilos, ¿sí? Va a tener algunas sibilancias, porque el aire silba, más que todo al salir. Eso va a provocar un proceso dificultoso para el intercambio a nivel del alveolo y del capilar. Eso está provocando alteraciones en la relación ventilación-perfusión, que en última instancia va a provocar hipoxemia e hipercapnia. Y esa hipoxemia va a determinar un ambiente propicio para que haya una vasoconstricción, se refleja en la vasculatura pulmonar, determinando una hipertensión arterial pulmonar, que al final no solamente ha afectado el pulmón, sino también los vasos, ¿sí? Y al afectarse los vasos ha provocado aumento de la postcarga en el ventrículo derecho. Entonces también se ha afectado el corazón. Por eso decimos que ya ha provocado core, o sea, como involucrando al corazón en su falla. Ya no va a haber una falla solamente respiratoria, va a haber una falla también cardíaca llamada core pulmonar crónico, que puede o no el atrapamiento aéreo que se realiza en la bronquitis crónica provocar ruptura de los tabiques y provocar enfisema, sí, pues va a provocar un enfisema pulmonar obstructivo.
Antes de ver enfisema, estoy aquí y de nuevo el día de mañana te lo puedo presentar este slide en el cual te hago algunas diferentes clínicas de los pacientes con bronquitis y con enfisema. Hay individuos que solamente tienen bronquitis o de predominio tienen bronquitis y van a tener infección recurrente, mientras que los pacientes que tienen solamente disnea, que es enfisema, van a tener más presencia de disnea en cuanto al predominio de sus signos y sus síntomas. El paciente bronquítico tiene pues, un tórax, ambos, ¿no? Tienen un tórax en tonel, con aumento de los diámetros superior, inferior, lateral, antero-posterior, un tórax ruidoso, la auscultación, por la abundancia de secreciones. El enfisematoso, pues no tiene moco. La pérdida de peso más marcada en el enfisematoso, ¿sí? El core pulmonar es frecuente en el bronquial, ¿sí? Si tú tomas una radiografía, es radiolúcido en el enfisema, mañana te lo muestro, y con aumento de la trama broncovascular a nivel iliar en el paciente con bronquitis crónica, ¿sí? Al uno lo denominan soplador azul y al otro soplador rosado, por la apariencia que hay. Obviamente esto de soplador rosado es más diríamos, descriptivo erróneo, porque a veces hay individuos morenos y difícilmente se los puede considerar soplador rosado. Muy bien, una vez que el paciente tiene todos los antecedentes de tabaquismo, polución, ¿sí? Que tengan tosidura y que tengan expectoración por 3 meses durante 2 años seguidos, ¿sí? Con un agrandamiento del tórax, casi seguro que ha hecho una bronquitis crónica. Ya te lo está dando la definición, la OMS. Y la orientación terapéutica obviamente es, ¿qué puedes hacer? En todo el mundo nos han dicho dejar de fumar. Hay un capítulo al final del libro de antidepresivos en farmacología. Ustedes les invito a que visiten o a que compren el capítulo donde están antidepresivos y ahí van a encontrar el fármaco que puede servir para los pacientes que quieren de verdad dejar de fumar. La oxigenoterapia que es vital, esto siempre pregunto en examen. El sistema nervioso central, ¿sí? Del paciente con EPOC, o sea, está hablando del enfisema, de la bronquitis crónica. El paciente con EPOC está acostumbrado a vivir con hipoxemia e hipercapnia. Como tiene hipoxemia, es un estímulo a su bulbo, al bulbo, ahí está el centro respiratorio, ¿sí? La hipoxemia estimula al bulbo para que éste mande orden para que el individuo respire por la hipoxia, entonces es un mecanismo defensivo, la hipoxia, que no conviene quitarla. Si le das oxígeno a flujos altos, estás quitándole esa hipoxemia que estimula sus centros respiratorios para que funcione. Entonces, en la opción terapéutica del paciente con EPOC, hay que darle oxígeno, pero a flujo bajo, a 1 o 2 litros por minuto máximo. ¿Sí? Si ya das 3, 4, 5, 6 litros por minuto, es contraindicado. Le vas a quitar, le vas a hacer daño. Hay que dar broncodilatadores, en asma también te los voy a citar, los broncodilatadores, ya te los he citado, los broncodilatadores, sobre todo los agonistas beta. Tienes que tú también revisar en el libro de farmacología los mucolíticos, los antibióticos, van a tener mucho que ver en la orientación terapéutica del paciente con EPOC. Sobre todo antibióticos de espectro ampliado, como son las penicilinas de espectro ampliado, como son la ampicilina, amoxicilina, o antibióticos que tengan una especificidad hística sobre el alveolo, como son del grupo de los macrólidos, la citromicina, la claritromicina, que te puedo así más o menos
orientar terapéuticamente con ese tipo de antibióticos. Y a veces el paciente no mejora, va a requerir corticoides como un fármaco antiinflamatorio. Hay que ser experto para recetar corticoides. Bloqueantes H2, sí, para evitar, o bloqueantes bomba de protones para evitar la acidez, ¿no? Sobre todo en pacientes que tengan EPOC, porque tienen siempre tendencia a hacer úlceras, porque tienen un pH ácido la sangre de todos los pacientes, hacen acidosis respiratoria. Al final, el dejar de fumar no había sido tan fácil. A veces requiere un equipo multidisciplinario, desde el psicológico, el nutricional, para tener una adecuada mecánica respiratoria, una musculatura respiratoria, la fisioterapia respiratoria, centros de fisioterapia respiratoria. Bueno, es todo un equipo. A veces tienen incluso que convivir con el oxígeno domiciliario y a veces hasta el oxígeno ha fallado. Ustedes han visto en todos los países del mundo, ¿sí? Hay que evitar fármacos que provoquen somnolencia y sedación. ¿Por qué? Porque les quita el deseo de respirar más profundamente. Los puede matar. Eso es lo que te he podido ofrecer en el día de hoy. Un tema muy presente actualmente en el mundo. Entonces, voy a dejar de grabar. Y adelante. Bienvenida, cualquier pregunta. Ahora viene una buena noticia. Sí, dime, Yara Chacón. Yo tengo una pregunta. ¿Todos aquellos pacientes con bronquitis crónica tienen antecedentes de haber fumado o puede que no sean fumadores? No, mira, como decía, sí, no todo está dicho en la medicina. O sea, hay pacientes que nunca han fumado un solo cigarro, pero nada más la predisposición individual, el trastorno de alfa, la déficit de alfa-1 antitripsina, que eso es más para enfisema, pero sobre todo la polución ambiental ha hecho de que llegan a tener a veces procesos de bronquitis crónica. Esa es la respuesta. Muchas gracias, doctor. Está bien, Yara. Muy bien, jovencitos, entonces nos vemos la próxima clase, mañana. Ojalá que tenga esta misma frecuencia de asistencia. Ya más o menos que puedo decir que ha mejorado, estamos con un 55% de asistencia. Ya, es mejor a nada. Gracias, buenos días. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Gracias, doctora. Hasta luego.